Y los Pregunta, productos, sí, ¿podrían grabar la clase, por favor? sí estaba grabando. Lo que es que yo estoy desde, déjeme ver. Sí, sí estoy grabando. A ver, le corto. Yo le puse para grabar ahorita, porque no estaba grabando. Ah, ¿saben lo que pasa? Que me salí y a lo que me volví a entrar, no sé por qué, me desconecté un ratito antesito de terminar la clase con los otros chicos. Ya, gracias. Entonces les digo que en la glucólisis, pues, que ocurre en el citoplasma, se generan dos moléculas de piruvato. Este piruvato puede seguir dos vías. En ausencia de oxígeno, sigue a la fermentación que ocurre en el citoplasma. Y en presencia de oxígeno, entra a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, en donde se convierte en acetilcoenzima A, y acetilcoenzima A entra al ciclo del ácido cítrico. Aquí, ¿qué genera? Genera un ATP por cada acetilcoenzima A. Como son dos acetilcoenzima A de cada glucosa, serían 2 ATP. 3 NADH por cada acetilcoenzima A y un FADH por cada acetilcoenzima A. El ATP ya es ATP, ¿no? Pero NADH y FADH2 van al transporte de electrones que ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Membrana interna de la mitocondria, y aquí se convierte. Por cada NADH se generan 3 ATP y por cada FADH2 se generan 2 ATP. Ustedes tienen un deber que ya les puse en el aula virtual y consiste en hacer a mano la ruta de la glucólisis con fórmulas, con productos, con nombre de enzimas, nombre de cofactores, el ciclo del ácido cítrico, la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa no es con fórmulas, no es con... es así nomás. A ver, aquí creo que está. A ver, aquí. Ya, así. Me pueden poner ustedes este grafiquito porque les digo en dónde ocurre. Aquí dice matriz mitocondrial, aquí dice espacio intermembranal, pero lo bueno fuera que acá diga citoplasma, ¿no? Aquí tenemos este también, ¿sí? Que nos dice, pero no, mejor es el otro. Aquí en cambio nos dice cuáles son los transportadores de electrones. La coenzima Q, los citocromos B, citocromo C, citocromo A, ¿sí? Pero no, yo prefiero este, pero no mucho, no me gusta mucho este porque solo me dice matriz mitocondrial, este es membrana interna, este es espacio intermembranal, acá debe decir pues membrana de la mitocondria y afuera citoplasma, ¿sí? Entonces tienen que dibujar eso y lo cuarto es esto, esta tabla, este rendimiento. Pueden ponerme de otro lado, no importa, pero yo prefiero que me pongan este porque a mí me gusta, porque dice cuál es la ruta, en dónde ocurre, qué se produce y cuál es el rendimiento total de ATP. Aquí es 2 ATP y este NADH que viene acá y en el transporte electrónico se convierte en 6 ATP que salen para que sumen 38 ATP. Eso tienen que ustedes hacer a mano, es para que aprendan, ¿sí? Luego ustedes eso le van a pasar a PDF, ustedes le pasarán escaneando, le pasarán con foto, lo que ustedes quieran, a un solo archivo. En la una hoja va lo uno, en la otra lo otro, 4 hojitas, ¿sí? El nombre del archivo, que me olvidé de ponerles, pero ya les voy a poner. El nombre del archivo es igual. Apellido, inicial del primer nombre y el número de la, creo que es evaluación formativa 4, ¿sí? Entonces, eso me tienen que subir el archivo. Vean bien que no tenga un peso mayor de 500 MB, porque no me permite, no es MB, KB, creo que es, no me permite poner más, ¿ya? Ese es un deber. Ahora, van a tener ya el trabajo colaborativo, que consiste en, igual que la vez anterior, yo les voy a dar el capítulo 8 de CARP y el capítulo 9 de CARP. El capítulo 8 es sistema de membranas, ahí está el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, el complejo de Golgi, lisosomas, y el capítulo 9 es citoesqueleto. Citoesqueleto. Entonces, eso van a trabajar en los mismos grupos, con el mismo jefe de grupo, igual van a trabajar en la nube, ¿sí? La presentación. Y luego la exposición va a haber un poco de variación.
van a exponer, ya les voy a decir qué grupo expone en Teams, que sería en una reunión sincrónica, ¿no es cierto? Nos vamos a reunir tal día, tal hora, ya. Y ahí le van a evaluar a su compañero. Y la mitad de los grupos van a subir un video de su exposición en un foro. Ahí les pongo el foro y ustedes tienen que ir subiendo lo que ustedes hubieran expuesto a sus compañeros, pero van a exponer el video. Pero eso tienen que subir de una manera ordenada. Quién sube primero, quién sube segundo, quién sube tercero, para que haya una secuencia, ¿no? De los contenidos. Entonces, este trabajo ya está puesto en el aula virtual para que ustedes lo hagan, pero ya les explico cómo es. Entonces, una vez que hemos visto, pues, tal vez para repasar un poquito de las preguntas que estábamos viendo, el metabolismo consta de catabolismo y anabolismo. Es decir, el catabolismo tiene reacciones catabólicas y el anabolismo anabólicas. ¿Qué significa esto? El catabolismo es de degradación, el anabolismo es de síntesis. El catabolismo genera energía, el anabolismo consume energía. El catabolismo es exergónica porque genera energía y el anabolismo es endergónica porque consume energía. ¿Ya? Es que la glucólisis es catabólica. Es una reacción catabólica. No se olviden de este cuadro que siempre, siempre, siempre yo estoy haciéndoles ver y les digo, cada vez debe poner este cuadrito, ¿sí? Acetilcoenzima A es un intermediario de proteínas, de carbohidratos y de lípidos, ¿sí? Acetilcoenzima A es el que ingresa, a pesar de que tiene solo 2 átomos de carbono, ingresa al ciclo del ácido cítrico para generar ATP, pero también nos va a generar agua metabólica y CO2, y NADH y FADH2. La fotosíntesis nosotros no vemos, a pesar de que es una reacción metabólica en las plantas muy importante, porque nos va a dar los carbohidratos, nos va a dar proteínas, lípidos. Solamente genera glucosa, pero la glucosa se polimeriza y nos va a dar almidón. La glucosa nos da fructosa y también luego va a dar proteínas, lípidos. A partir de la fotosíntesis, las plantas nos dan muchos alimentos. Nosotros no le tenemos a la fotosíntesis como parte del sílabo, ¿sí? Pasamos al núcleo. A ver, esto de la fotosíntesis es para estudiar cloroplastos, que son organelos. Nosotros pasamos de mitocondria, vamos a pasar aquí al núcleo celular. Capítulo 10, ustedes van a estudiar en el libro, porque es bien cortito este capítulo, ¿sí? Entonces vamos a ver ciclo celular. Esto ocurre en el núcleo de la célula. Entonces, el ciclo celular, que consta de esto, aquí está el grafiquito, que yo primero les explico en el gráfico y luego vamos a ver. Aquí está. ¿Dónde le pongo más grandecito aquí? Ahí puede ser. Ya. Todo esto se llama ciclo celular. ¿Sí? Ciclo celular. Comienza a partir de una célula que luego del ciclo celular nos va a dar 2 células. ¿Sí? Entonces, esta célula va a dar lugar a 2 células iguales, idénticas, el mismo contenido. Pero para que eso ocurra, esta célula tiene que sufrir muchos cambios. Primeramente, pues, viene la interfase. Vean este grafiquito, porque todo lo que está ahí en la teoría nos dice el ciclo celular que consta de interfase y división celular. Y a su vez, la división celular consta de mitosis y citocinesis. ¿Ya? Entonces, vamos. Interfase, que tiene la fase G1, la fase S y la fase G2. Interfase.
En la fase G1, esta célula, pues, duplica su tamaño, duplica las organelas, duplica las enzimas y moléculas en la fase G1. Entonces significa que tiene un núcleo, ahora va a tener dos núcleos, ¿no es cierto? Tiene, por ejemplo, 15 mitocondrias, ahora va a tener 30 mitocondrias. Si tiene todo lo que tenga, ¿sí? De los organelos, porque el núcleo siempre es uno. Las mitocondrias, en cambio, varían dependiendo de la célula. Las células musculares que necesitan mucha energía son las que tienen más mitocondrias, ¿sí? Digamos que tiene 100 moléculas de glucosa, duplica, va a tener 200 moléculas de glucosa. Tiene la enzima, la exoquinasa, con la glucosa 6-fosfatasa. Digamos que tiene 1000 moléculas. Va a duplicar, va a tener 2000 moléculas. Esa es en la fase G1. La célula duplica su tamaño, duplica también es aquí la cantidad de organelas, enzimas y moléculas. En esta fase S, duplica el DNA y las proteínas asociadas al DNA, las histonas. Existen ahora 2 copias de la información genética de la célula. Entonces aquí ya duplicó, acá sigue la duplicación. Y en la fase G2, las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse. Los cromosomas empiezan a condensarse, ¿sí? Y viene la división celular. Dentro de la división celular, primero la mitosis que ocurre en el núcleo. La mitosis que también tiene fases. ¿Cuáles fases? Profase, metafase, anafase, telofase. Aquí sería ya telofase, ¿no es cierto? Y luego viene la citocinesis cuando se cierra aquí la membrana, se va cerrando, se constriñe la membrana y se separan las dos células. ¿Sí? Se separan las dos células. Ahí sería todo el proceso hasta llegar a obtener 2 células hijas. Todo el proceso se llama ciclo celular. Esta parte nada más es división celular, pero es luego de que la célula ya se ha preparado. Es la fase inicial de preparación al ciclo celular. Aquí, la división celular que tiene mitosis, en donde pues el número de cromosomas se divide. Aquí se duplicó. Aquí en la fase S2 se duplicó. A ver, consulten. Las personas con A, consulten el número de cromosomas de un ratón. B, a ver, vamos. A, abeja. B, de un bir. Me ocurrió en inglés. De un buey. ¿Ya? C, caballo. D, una dalia, una planta dalia. E, elefante. F, foca. G, gato. H, no me dirán helado. H, ya. De una fresa, helado de fresa. Ya. Y iguana. J, jabalí. Y BH era de haberles dicho higo, una planta. Ya, hasta ahí ya. Hasta ahí. De ahí, la M, maíz. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean que todos los seres vivos tienen cromosomas, sean seres vivos del reino animal, del reino vegetal, los hongos, por ejemplo. Todos los seres vivos tienen cromosomas. ¿Y dónde están esos cromosomas? Pues en el código genético, el DNA que tiene los genes y los genes tienen los nucleótidos. ¿Ya? A ver, con A, ¿cuántos tienen? A, cualquier persona
que ya tenga. ¿Ah? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. De la abeja, dijo, ¿verdad? Sí, recién. Tiene 32 cromosomas, las hembras y los machos 16. Verán. 32 cromosomas. Entonces, esta célula va a tener 32 cromosomas. Luego va a duplicar, va a tener 64 y luego va a dar 2 de 32, ¿no es cierto? Con la B. ¿Consultaron o no consultaron? Con la C, caballo. Buenas tardes, doctora. El caballo tiene 64 cromosomas, o sea, 32 pares. Ya, 64 cromosomas. Entonces, aquí 64 cromosomas va a duplicar y acá va a tener dos células con 64 cromosomas. ¿Ya? Vamos con las plantas. Maíz. El maíz va a dar lugar a maíz. No va a ser que siembra un maíz y después le da arvejas, ¿no es cierto? Entonces, por la información genética que es hereditaria. El maíz, la T, consulte trigo. Con la T, consulte trigo. ¿Qué fue? No. Elefante. Buenas tardes, doctora. 56. Y ahí la chica, ¿cuántos iba a decir? Igual 56. Ya, muy bien, no importa si es que entran los dos juntos. Entonces son 56. Y con esto nosotros vemos que cada especie pues tiene un número de cromosomas. Y en este ciclo va a tener una célula con ese número de cromosomas y va a obtener dos con ese mismo número de cromosomas. Estas se llaman las células somáticas. Pero existen las otras células de los gametos, las células reproductoras, que en cambio ahí no se produce la mitosis para división celular, sino la meiosis. Ahí existe una duplicación y dos divisiones. Una duplicación y dos divisiones. De tal manera que las células hijas van a tener la mitad de los cromosomas. Entonces decimos que ahí son células haploides, con la mitad de cromosomas. Por eso es que, a ver, en los seres humanos, 46 cromosomas. En las células somáticas, cada célula será de 46 cromosomas. Pero en las células de los gametos, tenemos espermatozoides con 23 cromosomas y el óvulo con 23. Se unen los dos y completan el número de cromosomas. Por eso es que se hereda tanto del padre como de la madre las características. ¿Estamos? Ya, entonces, les dice que consulten para que ustedes vean. Cada ser vivo tiene un número de cromosomas que es de su especie. ¿Sí? Entonces, este es el ciclo celular y la división celular que ocurre en el núcleo y la citocinesis, que es la división ya del citoplasma cuando se separan porque la membrana es la que se aprieta, ¿no? Ya, entonces vamos a ver lo que les he dicho, viendo el gráfico, les facilita aquí. Ciclo celular. Este es el ciclo celular. Veamos esta partecita nada más, ¿ya? Esta parte primera. ¿Para qué ocurre este ciclo celular? ¿Sí? En las plantas y animales multicelulares, la división celular es el procedimiento por el cual el organismo crece, partiendo de una célula, y los tejidos dañados son reemplazados y reparados. Una célula individual crece asimilando sustancias de su ambiente y transformándolas en nuevas moléculas estructurales y funcionales.
Cuando una célula alcanza cierto tamaño crítico y cierto estado metabólico, se divide. Las dos células hijas comienzan entonces a crecer. Este ciclo celular es muy importante. ¿Para qué? Para el crecimiento y también para reparar las células de los tejidos. Las células mueren. Las células de ley tienen que dividirse, pero las células mueren. La apoptosis es la muerte celular programada. Así como los seres vivos tenemos que morir, ¿no es cierto? Todos tenemos que morir. Entonces, hay una muerte que es programada, pero hay otra muerte, en cambio, que es por accidente. A ver, el glóbulo rojo tiene un promedio de vida de 120 días. Pero un arbolito de mandarina, ¿cuánto tendrá de promedio de vida? Yo creo que sí ha de ser, tendrá unos 40 años. Depende también de la especie, ¿no? Pero veamos, digamos que unos 40 años, promedio de vida. Pero ¿qué pasa si es que la plantita ya la hemos sembrado, la plantita ya tiene unos 3 meses y cojo y le arranco? Ya no va pues a llegar a vivir los 40 años, solo vivió 3 meses, ¿no es cierto? Entonces esa sería una muerte por un accidente. Alguien que cogió y le rompió, le arrancó, ¿no es cierto? O la plantita estaba ahí sembradita y ¡pac! Vino una máquina y le pasó por encima y se murió la plantita. O la plantita nadie le puso agua y se murió. Entonces, por más que sea el promedio 40 años, esa planta murió antes. Asimismo, en las personas. La persona está tranquilamente y ¡pac! Un accidente. Se murió. Si es que no había ese accidente, tal vez hubiese llegado a vivir más tiempo, ¿verdad? Entonces, hay una muerte celular que es la muerte por apoptosis, que es la muerte celular programada. Y para eso tiene que ocurrir el ciclo celular y dividirse, porque mueren diariamente, están muriendo millones de células. Entonces tiene que, bueno, la verdad es que es división, pero es para multiplicarse, ¿no? Porque de una, la célula, el contenido de la célula se divide en dos, pero realmente son dos células las que aparecen, es decir, se multiplican. Entonces, para todo esto, reemplazar las células que van muriendo para el crecimiento ¿no? Los niños, por ejemplo, que van creciendo, las personas jóvenes, adolescentes, están creciendo, entonces esta división celular es más rápida. Las células eucarióticas pasan a través de una secuencia regular de crecimiento y división llamado ciclo celular. El ciclo celular se divide en 3 fases principales: interfase, mitosis y citocinesis. Eso ya les dije. Para completar se pueden requerir desde pocas horas hasta varios días, dependiendo del tipo de célula y de factores externos como la temperatura y los nutrimentos disponibles. Siempre necesitamos pues condiciones adecuadas para que ocurran todas las reacciones metabólicas y para que ocurra pues el ciclo celular. Dios mío. Ya. Ay, chicos, no voy a poder continuar, les prometo que estoy hecho pedazos. Bueno. ¿Saben qué? Pasemos al repaso, que es lo que necesitamos, ¿sí? Pasemos al repaso. Sí, chicos, la verdad es que una situación bien dura la que se está pasando por esta compañerita, una amiguita. Me llegó un mensaje ahorita que me deja, pero sin ganas ni de hablar. Bueno. No se preocupe, profe. Fuerza. Sí, les prometo. Me afectó terrible este mensaje que me llegó ahorita. Ay, Dios.
Vamos viendo unas preguntas, como les hice el otro día, ¿sí? Porque si yo ahorita, por ejemplo, de lo que les estoy haciendo el repaso, de lo que les digo, de catabólico, anabólico, ciclo de Krebs, de NADH y todo eso, pero vamos viendo preguntas. Yo creo que nos fue mejor el otro día, ¿no es cierto? Porque sí tienen buenas notas, pero sí hay personas que sacaron bajas notas, tal vez no asistieron, no sé. No sé, pero yo creo que más bien, no lo he hecho así, pero últimamente estoy más bien revisándoles así. Vamos a ver de las preguntas, preguntas de estas, de respiración. Ya, vamos abriendo ya. Tengo 1, 2, 3, 4 páginas de estas. Dice, realice el emparejamiento correspondiente. Entonces vamos a verlo. Les estoy abriendo en editar para irle viendo ya de una vez la respuesta correcta. Ya. Dice sitio donde ocurren las rutas metabólicas. Sitio donde ocurren las rutas metabólicas. Tiene que emparejar, ¿no es cierto? Entonces aquí dice glucólisis, tiene que emparejar con citoplasma. Dice ciclo del ácido cítrico con matriz mitocondrial. Y cadena respiratoria con membrana interna mitocondrial. Ya, me voy a salir un ratito a ver si es que le encuentro a esta misma pregunta. No me di cuenta cuál sería. ¿Cuál sería que le abrí? Esta creo que era, ¿no? Si yo le pongo aquí vista previa, ustedes van a ver esto. Dice sitio en donde ocurren las rutas metabólicas. Cadena respiratoria, ustedes tienen que abrirle así y le van poniendo, ¿no es cierto? Membrana interna mitocondrial. Dice glucólisis, aquí les coge citoplasma. Y ciclo del ácido cítrico, matriz mitocondrial. ¿Estamos? ¿Cómo me regreso? Ya. Vamos a ver otra pregunta. Ya. ¿A cuántos ATP da lugar? El NADH a 3 ATP. El FADH2 a 2 ATP. El GTP a 1 ATP, porque el GTP se transforma en ATP. Sí. Entonces aquí, acuérdense que el NADH que se genera en la glucólisis, que se genera en el paso del piruvato acetilcoenzima A, y los 3 que se generan en el ciclo del ácido cítrico van a la cadena transportadora de electrones en fosforilación oxidativa y se convierten en 3 ATP. ¿Sí? Vamos a ver. Verán, se refiere a la fosforilación oxidativa, ¿no? La quimiosmosis se realizará durante la fotosíntesis de la respiración. ¿Qué produce la quimiosmosis? Aquí. ¿ADP? No. ATP, sí. La quimiosmosis es en la fosforilación oxidativa. Capaz que esta palabra no les he dicho yo a ustedes en las clases que hemos tenido. Pero si ustedes le leen en el capítulo 8 de Curtis, en el capítulo 5 de K, les habla de la quimiosmosis, que se refiere a la fosforilación oxidativa, en donde pues, ¿qué es lo que se va a producir? El ATP. Estoy abriendo diferentes preguntas, algunas coinciden, pero es que he abierto con los otros grupos. Ya, verán, aquí es para completar, ¿sí? Pero ya les voy a indicar este. Al comer los alimentos nos proporciona energía, que es usada en varias actividades físicas.
Esto se relaciona con un metabolismo cuyas reacciones son para mantener nuestro peso sin cambio. Entonces, no me acuerdo cómo se pone aquí esto. Déjenme ver cómo es esta. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Déjenme ver. ¿Qué es esta? Ah, esta es de opción múltiple. Esta es de opción múltiple. Entonces aquí, ¿cuál sería? Dice, ¿son reacciones anabólicas? Ah, le he puesto retroalimentación. ¿Son catabólicas? ¿O son reacciones equilibradas? Porque nos está diciendo aquí para mantener nuestro peso sin cambio. ¿Sí? Entonces, como nos dice sin cambio, son reacciones equilibradas entre anabólicas y catabólicas. Aquí. Aquí nos dice para subir de peso. ¿Sí? La diferencia es al comer los alimentos y acá dice para subir de peso. Entonces, aquí tenemos que son reacciones anabólicas. Las anabólicas son reacciones de síntesis. Las catabólicas son de degradación. Dice, las anabólicas, un factor que puede incidir en el aumento de peso es consumir más alimentos, cuyo aporte de energía no vamos a gastar en actividades físicas. Secuencia de reacciones que convierte la glucosa en piruvato. ¿Cómo se llama esa secuencia de reacciones que convierte la glucosa en piruvato? Se llama glucólisis, por eso aquí dice 100%. Si pongo glucogénesis, no le va a poner nota. Gluconeogénesis no le va a poner nota. Aquí. Veamos que no he abierto la misma. Fórmula de la respiración aeróbica. Aeróbica, verán que es la que ocurre en la matriz mitocondrial, ¿no? Aeróbica, pero comienza a partir de una molécula de glucosa. Entonces, una molécula de glucosa con oxígeno, por eso es aeróbica. ¿Qué nos da? CO2 más ATP y más agua. CO2 más ATP y más agua. Ya, pero eso yo les pongo y ustedes tienen que escogerle a esto, ¿no? No es que ustedes tienen que escribir todo esto, ¿sí? Aquí se les está dando otros compuestos. Aquí dice C5H10O5, que parece que fue a ribosoma, ¿no? Ribosa, perdón. Ribosa, ninguno. Aquí les pongo C6H12O6, que es la glucosa, más CO2, nos da oxígeno, ATP y más agua. Ninguno. Aquí. Esta de selección múltiple. Proceso donde la glucosa se convierte en ácido láctico. Ese se llama fermentación. Nos dice respiración, oxidación, fermentación. Positivo. ¿Sí? Me quiero ir saltando y después me olvido en qué parte estoy. Ya. Las algas forman su propio alimento, como es la nutrición de algas y hongos. Ha de decir si es que son autótrofas y heterótrofas, ¿sí? Algas heterótrofas, hongos autótrofos. A ver, ¿qué me dice aquí? No lo entendí. Las algas forman su propio alimento, son autótrofas, ¿no es cierto? ¿Cómo es la nutrición de algas y hongos? Pregunta.
¿Cómo es la nutrición de algas y hongos? Dice, algas heterótrofas, hongos autótrofos. Algas autótrofas y hongos heterótrofos. Está lo mismo, ¿no? Ah, no, heterótrofas. Las algas autótrofas porque fabrican su propio alimento. Y los hongos heterótrofos, no fabrican su propio alimento. Aquí me dice NADH, parece que esta ya salió. NADH. ¿Qué es el NADH? Dinucleótido de nicotinamida adenina reducido. Si es que tiene hidrógeno, es reducido. El FADH2 también es reducido. Si es que está sin el H, es oxidado. ¿Sí? Entonces, 100%. Aquí dice oxidado, no. Flavoproteína, no. De selección múltiple, otra. Y de ahí vemos de completar. Ya, de selección múltiple. Sitio de la mitocondria donde ocurre la quimiosmosis. ¿Qué dice membrana interna? Pues, espacio intermembranal, matriz mitocondrial. Que la verdad es que esta me podrían poner membrana interna también. ¿Cuál era esta? ¿Saben cuál era? ¿Cuál sería? Era de haber hecho un cambio. Esa les va a confundir. Porque sí, la quimiosmosis ocurre en el espacio intermembranal, pero es parte de la fosforilación oxidativa, pueden ahí confundirse. Y ya le voy a, no sé si es que es esta, déjenme ver. Sería esta. Que no tienen números aquí. No, no es esta. Bueno, en todo caso, la respuesta correcta es este espacio intermembranal, por si acaso les toque ya, porque a mí me resulta difícil estarle buscando para eliminarle en todo caso, para que no haya confusión. Estoy revisando esta. Esta es. Ya, sitio de la mitocondria donde ocurre, ya, pongámosle, ya, reacciones de piruvato acetilcoenzima A. Ya, piruvato acetilcoenzima A. Entonces aquí dice membrana interna, no. Espacio intermembranal, no. Matriz mitocondrial, sí. Matriz mitocondrial, 100%. Membrana externa, no. Nada más. Ya, cambiemos mejor a esa. Hagamos unas de contestar, ¿sí? Aquí. Complete. Dice, ¿cuántas moléculas de ATP se obtienen a partir de 2 moléculas de glucosa luego de la oxidación completa? Cada molécula de glucosa genera 38 ATP. Si son 2 moléculas de glucosa, esto es clave, ¿sí? Son 2 moléculas de glucosa. Esperen un ratico, dice, ¿cuántas moléculas de ATP se obtienen a partir de 2 moléculas de glucosa? La respuesta es, pero saben que esta yo ya le cambié. Es 76. 76 moléculas es el 100. Ya, dejemos de 38. Dejemos de 38, pero pongamos de una molécula de glucosa. Yo ya le cambié en antes este. Ya, una molécula de glucosa luego de la oxidación completa son, dice 38 ATP, sí, 100%. 24, ninguno. 8, ninguno.
Cambie donde mejor, pero sí ha de haber una que diga 1. Me quedo con 2 preguntas que diga 1. Veamos esta. En lugar de la célula donde ocurre la glucólisis, citoplasma, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima A se obtienen a partir de una molécula de glucosa en condición aeróbica? Solo valor numérico. 2. 200%. Esto es de verdadero y falso. A pesar de que yo tengo acá, veamos el verdadero y falso. Me voy a unas de verdadero y falso. Preguntas cortas. Ya. Aquí tengo de verdadero y falso. Un montón de preguntas, ¿sí? Ya. El ciclo de Krebs ocurre en el espacio intermembranal de la mitocondria. Falso. Ocurre en la matriz mitocondrial. Aquí. Dice complete. Es que aquí dice complete, pero no es completar esta. Se obtiene acetilcoenzima A partir de una molécula de glucosa en un medio aeróbico. Se obtiene acetilcoenzima A partir de una molécula de glucosa en un medio aeróbico. Verdadero. ¿Por qué? Porque la glucosa nos da piruvato, pero en un medio aeróbico en presencia de oxígeno se obtiene acetilcoenzima A. Fermentación es el proceso catabólico anaeróbico que comienza a partir de piruvato. Fermentación es un proceso catabólico anaeróbico que comienza a partir de piruvato. La fermentación ocurre en el citoplasma, es catabólico y es anaeróbico. Sí, verdadero. ¿La etapa final de la respiración es el ciclo de Krebs? No, porque después del ciclo de Krebs hay la cadena transportadora de electrones. Falso. Ya 2 preguntitas más. Van a tener el examen el próximo miércoles, es decir, tienen tiempo, pero no digan tengo 8 días. ¿El anabolismo sintetiza sustancias y consume ATP? Sí. El anabolismo es endergónico, consume ATP, sintetiza sustancias. Verdadero. Ustedes, chicos, acostúmbrense a administrar su tiempo. Administrar su tiempo. ¿El ciclo de Krebs necesita enzimas citoplasmáticas? Falso. Porque necesita enzimas que están en la matriz mitocondrial. Las enzimas del ciclo de Krebs están en la matriz mitocondrial. Las de la glucólisis están en el citoplasma. ¿Sí? Ya. Dice, la siguiente ecuación, esto más esto, más esto, más esto, corresponde a la reducción de una molécula de glucosa. ¿Qué es la glucólisis? ¿Es oxidación o es reducción? Es oxidación, no es reducción. Ya, última. Es que tengo que hacer una llamada telefónica urgente. Ya.
¿Es la misma? Es la misma esta. Entonces, chicos, ustedes si leen los 2 capítulos y miren a ver qué es el video, entonces pueden dar el examen. ¿El almidón libera glucosa por hidrólisis para luego convertirse en energía? Sí, es verdadero. ¿Sí? Ya les coloqué esto en el video de decirles que Juan Carlos me mandó un mensaje indicándome que no tiene la nota de microscopía de algunos estudiantes. Entonces, sí, yo sí vi que hay algunos estudiantes que me pusieron el link en el aula virtual. El link yo no puedo estar bajando, cogiendo, copiando yo el link, poniéndole y mandándole a Juan Carlos. Si me mandaron archivo, que no es la forma de mandarme, me tocará coger y bajar esos archivos y estarles mandando a los técnicos de laboratorio. Pero yo les he dado un sitio en donde ustedes suben el link directamente y ellos ahí califican. Y en Excel me mandan las notas para yo subir al aula virtual. Entonces, por favor, ya saben ustedes, y me habían dicho que por qué les pongo una fecha, que les siga abriendo la fecha. Digo, ¿para qué quieren que les abra la fecha en el aula virtual si no tienen que subir ahí? Y yo si les pongo una tarea y si les dejo hasta marzo, abril, es decir, no, pues no mando el deber porque está abierta la fecha. Entonces, por eso es que yo les pongo la fecha reducida, ¿no? Pero quieren que le esté cambiando. Digo, ¿para qué quieren que yo esté cambiando? ¿Ya? Entonces, chicas, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alcen la mano? Entonces tienen todavía casi una semana para estudiar porque el otro miércoles a las 6 de la tarde, a la misma hora que les puse la anterior, miércoles 6 de la tarde, les configuro la prueba, ¿sí? Es más, ya ahorita mismo le voy a configurar para no olvidarme. Después cargo preguntas. Al último yo cargo preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, que pasen muy bien, cuídense. Chao, chicas, chao, chicos. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Muchas gracias. Espero que el próximo miércoles no les cuente cosas tristes. Chao. Gracias, Licen, cuídense mucho.